Nació en A Coruña, tiene 42 años, divorciado, con 2 hijos, estudió informática de gestión y realizó después varios máster. Empezó a trabajar como informático hace más de 20 años en la empresa Her Project, luego trabajó durante 4 años en la compañía SUSE en Vigo, posteriormente 11 años en el grupo Banco Pastor, en el que fue responsable de informática y directivo de varias de sus empresas tecnológicas. Desde 2006 es director general de StioIt, una empresa de innovación tecnológica de capital 100% privado. Don Pablo Bermúdez, muy buenas noches. Buenas noches. Y bienvenido. StioIt nace en 2006, aunque en realidad creo que ya funcionaba como ingeniería dedicada a la I+D integral desde el año 95, si no me equivoco, ¿no? Sí, efectivamente. ¿De quién fue la idea de esta empresa? ¿Cómo surgió? Bueno, Stio nace un poco de unir, digamos, dos cosas que a priori no parecen que se puedan unir mucho, ¿no? Por un lado, mi socio Jaime Casals, una persona que empezó a ser informático, siempre estuvo vinculado al marketing y a la creatividad y a la publicidad, y yo que soy un informático puro, que se puede decir, efectivamente. Y bueno, pues nuestras carreras siempre habían ido en paralelo en diferentes acciones y en un momento dado pues pensamos que unir esas dos cosas para hacer proyectos tecnológicos sería una buena idea, y hasta aquí hemos llegado. Enseguida explicamos al detalle qué hacen ustedes, pero antes vamos a contarles, si le parece, a nuestros espectadores cómo es su empresa. Hemos dicho que es de capital 100% privado, pero ¿quiénes son sus accionistas? Pues accionistas hay principalmente 4 de referencia. Somos todos accionistas privados de aquí, de gallegos, de la Coruña. 3 profesionales que aparte nos dedicamos dentro de la compañía, tenemos responsabilidades directivas, y un socio más capitalista que es también una familia de aquí gallega. Es decir, capital 100% privado y básicamente particular, ¿no? Sí, básicamente no, particular en toda su extensión. En 2010 comenzaron ustedes con un proceso de apertura al exterior. Hoy en día parece más cierto que nunca que o exportas o te mueres, ¿no? Pues la verdad es que sí, la verdad es que hoy en día el tema de vender fuera es una necesidad ya. Antes era algo para que una empresa creciese, hoy en día es algo casi ya para sobrevivir, desgraciadamente. Hace semanas presentaron ustedes Safe2Sea, un sistema de seguridad marítima único en el mundo. ¿En qué consiste? Bueno, Safe2Sea es un proyecto en el que llevamos pues bastantes años trabajando, a finales de 2006, principios de 2007, y es un sistema que tenemos la patente a nivel mundial de seguridad marítima personal. Es un sistema que lo que se ocupa es de situaciones de hombre al agua. Cuando un marinero que va en una embarcación, principalmente está diseñado para la flota del litoral, cae al agua, pues esta situación es detectada, avisa a bordo y avisa a los barcos cercanos, que es una situación muy importante, aparte del salvamento marítimo, ¿no? Porque bueno, el rescate siempre es más fácil de una embarcación cercana. Y por otra parte, pues el equipo que lleva el marinero pues le dota de flotabilidad y de comodidad en el trabajo. Hoy en día hay otros sistemas de seguridad, pero lo que son los marineros lo rechazan porque son incómodos a la hora de realizar labores a bordo. Podríamos decir que con Safe2Sea, con este sistema de protección individual del pescador, del marinero, se podrían haber salvado bastantes vidas en Galicia, ¿no? La verdad es que sí, nosotros creemos que sí, y bueno, esperemos que a partir de ahora que está empezando a comercializar y a hacer acciones para que la gente lo conozca, pues empecemos a salvar vidas. Don Pablo, para desarrollar este proyecto, además de esos 6-7 años de trabajo antes de que viera la luz, 2 millones de euros de inversión aproximadamente, o casi 2 millones, y con una aportación de Inditex de unos 900.000, ¿no? Pues casi 3, diría, casi 3 millones de inversión. Sí, una aportación, un patrocinio de Inditex de 900.000, que fue un poco el arranque. Luego la propia sociedad aportó pues casi otro tanto. Y bueno, desde el año pasado, a mediados del año pasado, pues la propia Xunta de Galicia, a través de SES Galicia, también nos ha dado un préstamo participativo pues para el empujón final en la parte de fabricación, comercialización y todo esto. Que es importante. Luego hablamos, si le parece, del apoyo de la Administración. ¿Fue fácil o difícil involucrar a la empresa Amancio Ortega en este proyecto? Pues la verdad fue fácil, hay que decir la verdad, fue fácil. Desde un primer momento que se lo comentamos, le comentamos la idea, les gustó, se lo presentamos a la dirección, y desde ahí pues ellos... nosotros siempre decimos que el tema de la pesca de los marineros en Galicia es algo muy cercano, ¿no? Y la empresa de Amancio Ortega pues es una empresa de La Coruña, entonces claro, hablarle de pescadores y de gente que se ahoga no hay que contar mucho, todo el mundo lo ha vivido, lo ha oído, lo ha leído, ¿no? Es materia sensible. Es materia sensible. Entonces claro, es un proyecto que digamos tiene una fácil manera de llegar,
para que alguien te patrocine. Hablábamos antes de esos 6, 7 años de trabajos, de investigaciones, de desarrollo. La parte negativa de las empresas tecnológicas es esa, que hay que dedicar bastantes años para sacar cada producto al mercado. Hombre, la parte negativa, sí, pero bueno, es parte del negocio, ¿no? Evidentemente un proyecto como este, en el que hay patentes, ha participado la Universidad de La Coruña, la Universidad de Vigo, el Centro de ZAG, el Centro de Investigación del Automóvil de Galicia, es decir, montones de equipos de desarrollo, no solo nosotros, lleva su tiempo. Eso es así, ¿no? Cualquier cosa de este estilo lleva su tiempo. Pero bueno, yo creo que no es la parte, también es la parte bonita, ahora que lo habéis terminado, es de la parte más digamos, industrial, pues bueno, esos sinsabores ahora los ves cumplidos, ¿no? Me acuerdo de una responsable de una spin-off que tuvimos con nosotros en este espacio y que nos había comentado que pasaron 4 años no preparando un producto, sino 4 años investigando antes de abrir la empresa. Claro, efectivamente, eso pasa en muchas ocasiones. Nosotros en este caso, pues nuestro producto es más de ciencia aplicada, pero hay gente que tiene que hacer ciencia base antes de aplicarla, y claro, se pasan a lo mejor 4 o 5 años haciendo las cosas antes de poder ver, digamos, algo que sea plausible o aplicable, ¿no? Porque no saben realmente si habrá producto siquiera, para la sociedad, claro. A nosotros nos pasa, nosotros hemos empezado proyectos y el primera parte que nosotros llamamos estudio de viabilidad, a ver si realmente es viable, lo tenemos que abandonar porque a lo mejor el estado de la técnica o la aplicabilidad no es real, ¿no? Bueno, con este sistema creo que ahora están contactando ya con cofradías de pescadores de Galicia para comercializarlo. ¿A quién más va dirigido, aparte de las cofradías? A ver, nosotros teníamos un compromiso y tenemos un compromiso empresarial y personal con las cofradías de Galicia porque ellos nos ayudaron desde el principio en este proyecto. Nosotros somos informáticos, ingenieros de telecomunicaciones, ingenieros de informática, pero del mar, pese a que somos aficionados, no sabemos lo que es su día a día. Entonces siempre se involucraron contándonos, llevándoles cosas para que nos probaran y diciéndonos que no valían o que sí valían. Entonces ahora lo que estamos haciendo es recorriendo, casi personalmente, que yo voy a muchas de las presentaciones, cofradía a cofradía, para enseñarles esto, explicarles cómo pueden acceder a él vía unas subvenciones que existen y pidiéndoles su apoyo, porque nuestro mercado evidentemente no es solo el gallego, es el mercado español, sobre todo europeo, ¿no? En España hay 83.000 embarcaciones similares a las que nosotros estamos, a las que está orientado este sistema. Y lo que queremos es llevar pues, la bandera de Galicia no solo a nivel de ingeniería, sino a nivel de que los usuarios pues, lo hemos validado en un mar de los más duros que hay en el mundo, ¿no? Que es el nuestro. Si aquí funciona, pues casi va a funcionar en cualquier sitio. Probablemente. En la presentación de su novedoso sistema, en A Coruña, contaron ustedes con la presencia de la ministra de Fomento del Gobierno, Ana Pastor. Es muy importante el apoyo de la Administración. ¿Realmente está apostando el Gobierno por las tecnológicas? Hombre, yo creo que sí que hay cierto apoyo por parte de las tecnológicas, ¿no? Y concretamente yo creo que en Galicia sí que hay fondos, por ejemplo, para apoyar a iniciativas tecnológicas, ¿no? Yo creo que el gobierno ahí se está haciendo una labor, que se podía hacer más, evidentemente, eso siempre. Pero bueno, en los tiempos que corren, la verdad es que creo que es uno de los sectores en los que no debemos de quejarnos. Se lo digo porque apoyo moral sí, pero claro, hace falta el dinerito. Efectivamente, por eso decía de los tiempos que corren, evidentemente. La verdad es que ahora mismo ya no hay los fondos de I+D que había hace unos años, la coyuntura es la que es, pero bueno, sí que por lo menos tienes el apoyo moral, o muchas cosas, en nuestro caso, por ejemplo, concreto, hay que pensar que este producto está muy legislado, entonces claro, necesitas el apoyo de la administración ya no solo aquí en España, en el sentido de que te permita hacer pruebas, de que te permita tenerlos marcados para que manera mercante te homologue, sino que ahora, por ejemplo, si queremos vender en Francia necesitamos lo mismo, o en Argentina o en Chile, entonces hay que la administración pueda hacer una llamada y que pues la propia embajada pueda acompañarte o ayudarte a llegar al Ministerio de Transporte, por ejemplo, argentino. A veces es dar pie más que otra cosa, ¿no? Por ejemplo, cuando se va a otro país. Claro. Muchas veces es eso, es ese apoyo de llegar allí sin tener a nadie detrás y venir con el marchamo de un país, pues no es lo mismo, ¿no? Es algo que los anglosajones, por ejemplo, hacen mucho, y aquí yo creo que tenemos que cambiar de mentalidad, porque se ven las empresas norteamericanas, ellos cuando desembarcan siempre van con su bandera, pero no, aparte que quede bonito como en las películas, sino porque realmente ellos saben que tienen el apoyo detrás de su país, ¿no? Y eso yo creo que aquí en España todavía no lo tenemos muy interiorizado, ¿no? Y SES Galicia, de la Xunta de Galicia, bueno, a través de su fondo I2C, les facilita a ustedes apoyo financiero, concretamente, ¿no? Sí. Un crédito de estos participativo que nos permite pues ahora iniciar la primera fabricación y gastos de comercialización. Y que les evita tener que ir a guerrear a un banco.
No nos lo evita. Bueno, en parte. Parte, efectivamente. Pero pasa un poco lo mismo también, ¿no? El que se involucren ya no solo la cantidad que te dan, que es importante, sino que de cara luego a ir a un banco también, el que la propia administración, pues digamos, sea tu socio, entre comillas, pues bueno, te da cierta credibilidad a tu proyecto, ¿no? Viste. Efectivamente. No solo viste, ¿no? Aquí pensemos que en España la banca, y yo he trabajado 11 años en ella, no existe como banca de inversión, ¿eh? Es decir, aquí tú tienes tu producto o un proyecto y te vas a una entidad financiera y no sirve de aval. Eso en cualquier país, iba a decir del mundo, pero bueno, del mundo civilizado o avanzado, tu aval es tu proyecto. Eso aquí no ocurre, ¿no? Aquí tienes que ir con tu casa, tienes que ir con tus bienes y aparte de con tu proyecto. Sí, sí. Entonces, bueno, aquí lo que te ayuda es, pues eso, ese aval que a lo mejor tendrías que poner con tus medios, pues bueno, la Xunta te echa una mano, ¿no? De eso tenemos que aprender mucho todavía de otros países como Estados Unidos, ¿no? Pues muchísimo. Yo creo que hay ni ir tan lejos. Es decir, el Reino Unido, Alemania, es decir, las cosas no pasan por casualidad. Es decir, en esos sitios el nivel de investigación empresarial no pasa por casualidad. Es decir, sin embargo, ustedes han invertido, si no me equivoco, entre 2010 y 2011 aproximadamente 1.800.000 euros en I+D. ¿Están ustedes entre las pymes españolas que más han invertido en ese capítulo? Sí, sí, la verdad es que sí. Es entre la aportación de Inditex y el propio capital, es decir, Ezcio nunca ha repartido beneficios, pese a ser una empresa pues, que los ha tenido. Es decir, todos los socios siempre hemos apostado por seguir, digamos, insuflando ese oxígeno para seguir creando proyectos más grandes, ¿no? Y más. Pero llegará un momento de recoger beneficios, o me imagino que sí, ¿no? Sí, al final, es decir, el fin de toda empresa es recoger beneficios, no hay otro remedio, ¿no? Pero bueno, a día de hoy todavía no sigue siendo nuestra obsesión. Nuestra obsesión sigue siendo haciendo proyectos que nos diviertan, que nos gusten, que aportemos a la sociedad y, por supuesto, que sean viables y que sean rentables, ¿no? Pues otro de sus proyectos que yo creo que aporta mucho a la sociedad también es Viltec. Si he entendido bien, usted me dirá si sí o si no, es un sistema, un videotraductor que permite a una persona sorda o sordomuda hablar con una persona que no tenga esa deficiencia, ¿no? Efectivamente, ese es su objetivo, vamos, ese es su objetivo. Y entiendo que ya hay una parte de compromiso social en ese proyecto, ¿no? Sí. En el del mar, por supuesto, pero en este mucho más, si cabe, ¿no? Bueno, los dos. Digamos que este va a un colectivo pues distinto, un colectivo pues que ya de por sí pues es un colectivo desfavorecido con respecto al resto de la sociedad, ¿no? Pero sí, tiene un fin social mucho más. Es decir, ambas, uno salvavidas, que no tienen precio, evidentemente, pero el otro, digamos, que produce a alguien pues una facilidad en su vida, en su día a día, ¿no? Y eso también es importante. También salvavidas. También, por eso te digo, también efectivamente, te la hace más fácil. Y además personas sordas o sordomudas de Santiago ya pueden disfrutar, de momento es un proyecto piloto, de este sistema Viltec, creo que en el ambulatorio Concepción Arenal de la capital gallega y en las urgencias también del complejo hospitalario universitario de Santiago, ¿no? Efectivamente. Sí, nosotros llevamos con este proyecto ya 2 o 3 años. El Ayuntamiento de La Coruña fue el primero que lo puso en varios puntos de la ciudad donde hayan atención al ciudadano. Y luego, a partir de ahí, pues alguna empresa importante gallega, como el Banco Pastor, R, son usuarias de este sistema, pero bueno, desde el colectivo de las personas sordas, con el que nosotros estamos muy unidos, lógicamente, por todo este proyecto, siempre nos reclamaron la sanidad, ¿no? Es decir, está muy bien que yo pueda ir a una oficina de un banco y me atiendan, claro, pero yo lo que quiero es ir al médico. Es muy importante. Y yo lo que quiero es que si me pasa algo de urgencia, pues pueda llegar a una urgencia y o llevo a mi hijo y pueda entenderme con el médico y decirle lo que le pasa, ¿no? Es decir, que han conseguido implicar al Sergas, al Servicio Galego de Saúde. Efectivamente, ahí fue bueno, pues una pelea entre todos, la Federación de Personas Sordas de Galicia también, y nosotros, y bueno, al final hemos conseguido conseguir este piloto que es pionero en España y de los también pioneros en Europa, ¿no? Hay muy pocos sitios que dispongan de este servicio en un hospital, ¿no? ¿Quién es el negociador en su empresa? Porque todo esto, claro, hay que ir a hablar con el Sergas, con el señor de Inditex, con el Ayuntamiento de A Coruña, etcétera. ¿Quién es el gran negociador? Nosotros mismos. La verdad es que aquí somos... esta es una empresa pequeña, somos unas 20 personas entre personal directo y personal que colabora con nosotros aunque no está en plantilla, y la propia dirección es la que vamos llevando el día a día. Por lo demás, Ezcioit es una empresa que desarrolla también proyectos de software a medida, como por ejemplo la automatización de alguna planta solar de las más importantes de Europa, ¿no? Sí, eso fue también un proyecto que hemos hecho y que fue pues un hito para nosotros porque era
pues la verdad, automatizar un sistema tan grande fue un gran proyecto. En El Bonillo, en Albacete. En Albacete, efectivamente. Digamos que Estio tiene dos caras, ¿no? Tiene la cara nosotros siempre decimos, la cara de la que vivimos, entre comillas, y que nos da dinero para poder hacer los otros proyectos de I+D, que es el día a día, el software industrial, donde pues contamos con pues, clientes como Inditex, donde también trabajamos para su control de producción, o por la planta del Bonillo, o la UNED en Madrid, bueno, clientes, digamos, de ese, podríamos decir, de informática más tradicional, y de ahí, los beneficios que obtenemos de ahí son con los que podemos hacer I+D y luego pues hacer nuestros propios productos. Aunque nuestra idea es que en algún momento nos dediquemos ya solo a lo que es nuestro propio producto y podamos ir abandonando la línea de informática más tradicional, ¿no? O sea, grandes proyectos y la informática tradicional, el software a medida, bueno, lo que el cliente demande, ¿no? Efectivamente, pero bueno, esa es una línea que en el momento que tengamos suficiente fuerza en la otra, pues iremos abandonando para cada vez investigar más, ¿no? Estarán ustedes desarrollando nuevos proyectos industriales. Cuéntenos algo de por dónde van las líneas del futuro, hasta donde pueda, claro. Claro, eso es uno de los problemas en estas cosas. Es secreto todo. Que al final, claro, contar muchos de estos planes, hay patentes, hay cosas detrás, ¿no? Pero bueno, seguimos sobre todo muy vinculados a temas del mar, a temas de seguridad. Estamos con un proyecto muy bonito colaborando con gente de varias empresas españolas en un proyecto muy grande para llevar la señal de radio a toda la costa y aumentar su alcance mar adentro con unos repetidores que vayan colocados en boyas. Y bueno, es un proyecto al que tenemos también mucho cariño porque bueno, pues participamos en la Universidad de Vigo, Egatel, que es una empresa también gallega de Orense, es decir, nosotros, es decir, todas empresas también gallegas con una empresa muy grande como es Abertis, y también es un proyecto con una visión mundial, porque bueno, la problemática del litoral escarpado como el nuestro lo hay en muchísimos sitios, ¿no? Cuando dice usted de un proyecto muy grande, ¿significa que va a ser más grande todavía que el Safe to Sea? Grande posiblemente en dimensión sí, son proyectos que no van orientados a personas, sino ya van orientados a colectivos. Pensemos que poner una boya delante de una ciudad pues da cobertura a miles de personas, ¿no? Y entonces ya son proyectos donde la infraestructura, pues bueno, ya estamos hablando de palabras mayores. Los repetidores que estamos diseñando, los soportes repetidores, son boyas de 30 metros, para que nos hagamos una idea, ¿no? Ya son sistemas de otro calado y de mayor complejidad, ¿no? Y hablaba usted de Inditex, del Concello da Coruña, de la UNED en Madrid, clientes suyos habituales en estos últimos años. ¿Prevén ampliar ese abanico de clientela? Sí, la verdad es que siempre estamos abiertos a hacer cosas que sean interesantes, ¿no? Lo que hablábamos un poco antes, no hacer informática la tradicional, de gestión, que se llama tal, sino pues sí, a gente que nos venga con proyectos interesantes, en los que nuestros conocimientos se puedan aplicar, pues por supuesto. Realmente usted en lo personal está abandonando lo suyo, porque lo que quieren es abandonar la informática de gestión para dedicarse a esos grandes proyectos de investigación, ¿no? Sí, es curioso. La verdad es que llevo muchos años, yo creo que es eso, que ya la gestión la tengo un poco vista. Y cabe la posibilidad, lo hemos visto con algunas empresas cuyos directores generales han estado con nosotros, de que StioIT salga en un futuro inmediato al mercado alternativo bursátil. Se lo digo porque en ocasiones es una buena fuente para obtención de recursos sin necesidad de acudir a nuestro sistema financiero y demás. Sí, la verdad es que es alguna de las cosas que rondan el plan de negocio que tenemos ahora planteado, pero bueno, a corto plazo nunca, sería más bien a medio plazo. Ya hay algunas tecnológicas gallegas, por cierto, sí, en ese mapa. Sí, efectivamente, hay ya varias en el mercado. Tampoco ahora mismo es el mejor momento, yo creo, para ese tipo de acciones. Bueno, usted es informático, pero entre sus socios o los accionistas de la empresa hay de todo, ¿no? Sí, hay un informático, creativo, gente del sector financiero. Hay un abogado. Sí, hay un poco de todo. Es lo que yo creo que hace que es el equipo que funcione pues tan bien, ¿no? Que no solo tenemos una única visión de las cosas. Pues don Pablo Bermúdez, director general de StioIT, gracias por haber estado con nosotros. Muchísima suerte con todos los proyectos que desarrollen, porque también van a dar empleo en Galicia, todo hay que decirlo. Sí, por supuesto. Ahora, el otro día estábamos en uno de los proveedores que trabaja con nosotros en el Hombre al Agua, pues acaba de aumentar un turno de producción, en parte gracias a nosotros, y han sido 20 puestos de trabajo en un pueblo como Cambados. Y eso, claro, se nota mucho, tal y como corren en los tiempos. Don Pablo, gracias y muy buenas noches. Buenas noches. Y ustedes saben que tienen con nosotros una cita para hablar con personajes como Pablo Bermúdez, aquí en nuestro espacio de entrevistas que es Nove Acción, en Popular Televisión Galicia, de lunes a jueves a eso de las 9:30, que pasen una feliz jornada, lo que queda de ella.